Hoy vamos a hablar de continentes perdidos. Sí, perdidos. Continentes que alguna vez fueron y que ahora mismo siguen existiendo, pero ya no los vemos. Bien porque están enterrados debajo de los continentes actuales, bien porque se han quedado sumergidos por las aguas. Desde hace un par de décadas, más o menos, los científicos han encontrado ya un buen puñado de estos continentes perdidos. Es decir, ¿cómo se puede perder un continente, no? Os preguntaréis. Bueno, esto forma parte del movimiento continuo de las placas tectónicas, la tectónica de placas, ¿no? Que es la gran teoría que explica los movimientos de la Tierra y de los continentes. Sabéis que todo se mueve, sabéis que los continentes van a la deriva continental, esa famosa expresión. Si miráis un mapa del mundo veis que América del Sur encaja perfectamente con África, lo cual significa, no solamente por eso, sino por muchas más pruebas, que antes formaban un único continente que se separó, ¿no? Continentes perdidos. Y es que hace apenas unos días publiqué yo en el periódico un artículo en el que se lanzaba, todavía sin comprobar al 100%, pero tiene muchos visos de ser verdad, se lanzaba una idea muy atrevida, que Islandia, nuestra Islandia, esa que está en el norte, no es una isla, sino que es la punta, es lo que queda de un continente perdido que está bajo las aguas, ¿no? Sería la parte visible de un continente que se perdió hace mucho tiempo. Voy a parar aquí para explicaros una vez más, o para recordaros, porque lo hicimos en el capítulo 2, el de por qué la corteza terrestre está rota. Si queréis echarle un vistazo a ese vídeo, y hay algunos conceptos que os pueden venir muy bien para entender este. Pero voy a haceros un recordatorio, un resumen. ¿Cómo funciona esa maravilla que es la corteza terrestre? Sabemos que la corteza terrestre no es más que una finísima capa, muy fina, de roca sólida, solidificada, que está encima de capas mucho más gruesas, de miles de kilómetros de roca fundida, el manto terrestre, que son 3.000 kilómetros de profundidad, y luego el núcleo terrestre, primero el núcleo externo y el núcleo interno, que son otros 3.000 y pico kilómetros, ¿no? Es decir, si hacemos un agujero recto hacia el centro de la Tierra, para llegar al centro de la Tierra tenemos que avanzar más de 6.000 kilómetros. Y de esos 6.000 kilómetros de profundidad, la corteza no es más que una ligera, pequeña capa cuyo grosor va de los 7 kilómetros a los 75 en los sitios más espesos y más gruesos, que suele ser debajo de las grandes cadenas montañosas. 70 kilómetros, 70-75 es el grosor que tiene, por ejemplo, en el Himalaya, ¿no? Pero lo normal es que tenga 30-35, y en los océanos mucho menos. En los océanos entre 7 y 8 o 9 como mucho. Es decir, tenemos dos tipos de cortezas terrestres. Tenemos la corteza oceánica y tenemos la corteza continental. Ahora os explicaré. ¿Qué sucede en los océanos? Pues hay unas grandes dorsales oceánicas, grandes cordilleras, ¿no? Es una cordillera que parte por la mitad a todos los océanos de la Tierra y tiene unos 40.000 kilómetros de largo, ¿eh? No, se dice pronto, claro, es sinuosa porque parte todo el medio del Atlántico, va al Pacífico, es decir, va recorriendo los océanos. Y resulta que esa cordillera tan grande, nace de una grieta, o sea, de una separación, o sea, va siguiendo la línea en que dos grandes placas tectónicas, por lo menos aquí en el Atlántico, ¿no? A la que pertenece Europa y a la que pertenece América, justamente esas placas se tocan ahí, y en esa línea de división surge magma, surge roca fundida del manto terrestre. ¿Y qué es lo que hace esa roca? Esa roca va surgiendo, se va acumulando y va formando montañas de hasta 3.000 metros, ¿no? Pero como sigue surgiendo, pues resulta que la roca fundida que surge nueva va empujando a la antigua, la va empujando y va creando nueva corteza oceánica, que es uno de los dos tipos de corteza terrestre. ¿Qué sucede? Que la corteza oceánica ya formada, la más antigua, ya solidificada, se va
va siendo empujada por la nueva que surge y se va desplazando hacia las líneas costeras de los continentes, pues de África por un lado y de América por el otro, ¿no? Cuando llega hasta allí, ahí hay otra serie de grietas, otra serie de profundísimas grietas, y esa corteza oceánica, después de un viaje de decenas de millones de años, que es lo que ha tardado en llegar desde la dorsal donde se generó hasta poco a poco siendo empujada hasta las costas, se vuelve a meter otra vez en las profundidades, al manto otra vez, se vuelve a fundir y después, en su caso, volverá a salir a través de las dorsales. Vemos que es como una especie de círculo en el que la corteza oceánica se va formando continuamente y destruyendo continuamente. Eso implica dos cosas: que la corteza oceánica y la corteza continental, la que forman los continentes, son completamente distintas. La corteza oceánica es mucho más joven, no tiene más de unos 200 millones de años. Es las partes más antiguas de corteza oceánica que se miden en los fondos de los océanos, como mucho tienen 200 millones de años. Sin embargo, en la corteza continental hay puntos en los que tienen miles de millones de años de antigüedad, 3.000, 4.000 millones de años de antigüedad. Es decir, es mucho más joven. ¿Por qué? Por este reciclaje. No le da tiempo a envejecer más, ¿no? Se va reponiendo. Luego es mucho más densa. Y es mucho más coherente, es decir, está hecha de una serie de materiales que son muchísimo más coherentes, más compactos. La corteza terrestre, sin embargo, es lo que va sobrando, lo que se queda en las capas superiores, lo que se va solidificando, y es una mezcla de muchos minerales, todos los minerales que podemos encontrar en la superficie de los continentes, ¿no? Eso se va acumulando allí y ya coge una densidad que es menos densa, o sea, es mucho más densa la corteza oceánica que la terrestre, pero la terrestre es mucho más gruesa, se acumulan capas mucho más gruesas. Ese tipo de corteza ya no acaba otra vez en las grietas, sino que se va acumulando fuera, y por lo tanto la acumulación puede durar miles de millones de años y por eso es más antigua, mucho más antigua. Luego los pliegues de esa corteza, es decir, esos pliegues son a medida que las placas chocan. Por ejemplo, si dos placas chocan, pueden hacer que, igual que si empujamos una hoja de papel plana sobre una mesa, ponemos las manos y la empujamos así, ¿qué pasa? Pues que se levanta una cordillera. Bueno, pues las cordilleras del mundo se han levantado así, por esos empujes a ambos lados de las placas tectónicas que han levantado esas cordilleras, y al hacer eso pues aumentan el grosor de la corteza terrestre continental, ¿no? Bueno, ¿por qué os explico todo esto de que tenemos dos tipos de cortezas? Pues porque es muy importante. Y ahora nos podemos volver a Islandia. Resulta que si miráis en un mapa, Islandia está justo en la grieta de la dorsal mesoatlántica, es decir, de esa cordillera surgida de una grieta de la que emana roca fundida del interior, que cruza todo el Atlántico de norte a sur o de sur a norte. Bueno, pues si miráis el mapa, pasa justo por en medio de Islandia. Es decir, durante mucho tiempo se ha pensado que Islandia estaba formada, ¿por qué? Pues por corteza oceánica. Pero claro, eso plantea una serie de problemas, porque el grosor de la corteza en Islandia es de unos 40 kilómetros, y como hemos visto, la corteza oceánica suele tener entre 6 y 8 kilómetros de grosor, nada más, y es la corteza continental, la que está en los continentes, la que es más gruesa, la que puede alcanzar decenas de kilómetros, hasta 70 kilómetros, que alcanza debajo del Himalaya, por ejemplo. Se ha intentado explicar cómo es posible que esta corteza oceánica, que siempre es igual de fina, haya podido espesar o acumularse tanto hasta llegar a un grosor de 40 kilómetros. Y es muy difícil de explicar. Y entonces a un equipo de investigadores se les ha ocurrido lo siguiente. ¿Y si resulta que no está formada Islandia por corteza oceánica acumulada, como se pensaba, sino que forma parte de corteza continental? ¿Vale? Una idea muy bonita, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se pasaron como 10 meses
dando vueltas en las aguas alrededor de Islandia y tomando muestras de los fondos. Es un lugar infernal para hacer ese trabajo. Fijaros lo que os estoy diciendo, ¿no? Estamos en pleno Mar del Norte, con unas temperaturas gélidas, con unos oleajes brutales, y para conseguir hacer esas prospecciones tienes que ir con un buque geológico, tienes que tirar, hacer perforaciones, y las tienes que hacer a miles de metros de profundidad bajo las aguas, y luego perforar miles de metros para ver qué es de qué está hecha esa roca. Y bueno, y efectivamente encontraron muestras y encontraron pruebas de que lo que había ahí abajo no era corteza oceánica, sino corteza continental. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa corteza continental, como su propio nombre indica, alguna vez fue un continente, es decir, que hubo un momento en el que estaba emergida. Bueno, ¿y cuál fue ese momento? Bueno, pues ese momento fue hace unos 120, 140 millones de años. Ahí fue cuando ¿os acordáis lo que os dije al principio, ¿no? Que África estaba junta con las Américas, ¿no? Bueno, pues hace unos 140 millones de años, ese supercontinente que se llamaba Pangea empezó a romperse. Y al irse separando las placas tectónicas, evidentemente los continentes, la parte emergida de esas placas, empezaron a separarse, y se siguen separando hoy en día a razón de varios centímetros por año. Por cierto, no os he dicho un dato muy curioso. Os he dicho que la corteza oceánica, esa que se genera en el fondo del océano a partir de las dorsales, bueno, pues la cantidad de nueva corteza oceánica que se genera cada año son 17 kilómetros cúbicos. O sea, tenemos 17 kilómetros cúbicos de corteza oceánica nueva cada año. También es verdad que más o menos en la misma proporción se destruye millones de años después, cuando ha hecho todo su viaje desde el centro hacia los bordes de las placas, y se vuelve a meter, vuelve a hundirse en el manto, ¿no? Para volver a fundirse. Bueno, corteza continental. Lo que hay alrededor de Islandia tiene toda la pinta de ser corteza continental, con lo cual ya se explicaría, todas las piezas encajarían. El grosor de Islandia, 40 kilómetros, encaja perfectamente con el grosor medio de la corteza continental en muchos otros lugares del mundo. Pero entonces ese antiguo continente, vale, supongamos que es verdad. Ya os digo que es una idea que está en proceso de demostración ahora mismo, aunque tiene muchos visos de ser auténtica, ¿no? Tenemos esa parte emergida, y todo lo de abajo sería ese continente. Cuando Pangea se separó, se empezó a romper para dar lugar a los continentes actuales, pues ese continente del cual Islandia forma parte debió de quedarse, estaba como en medio. Y la composición de las rocas de ese continente hoy sumergido por las aguas hizo que no se partiera, sino que se fuera estirando. Claro, las rocas tienen una elasticidad, pueden estirarse hasta un cierto punto antes de romperse. Bueno, pues ese punto no habría llegado todavía para este continente, que los científicos han llamado Islandia, directamente lo han llamado Islandia. Vale, ¿eso qué significa? Pues que si este continente, desde los tiempos de Pangea, de cuando Pangea empezó a romperse, se ha ido estirando sin romperse, pues quiere decir que Pangea todavía no se ha roto del todo, y llevamos 120, 130 millones de años viendo cómo se rompe Pangea. No se ha roto del todo. ¿Y hasta dónde llega este nuevo continente, supuesto continente, del que Islandia es lo único que podemos ver? Bueno, los científicos piensan que tiene, aunque esté sumergido, lo sigue teniendo, no tiene una superficie de unos 600.000 kilómetros cuadrados, lo cual es bastante, e incluso puede ser más, porque parece ser que algunas islas del oeste de Escocia, las islas Feroe, también podrían formar parte de este mismo continente, y eso le añadiría muchos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Podemos decir, nuevas investigaciones nos lo precisarán, que ese continente perdido, sumergido, está entre los 600.000 y el millón de kilómetros cuadrados, lo cual empieza a ser una cosa importante. Fijaros qué imagen tan bonita, ¿no? Tenemos un supercontinente que es Pangea, se va rompiendo, se rompe. Por un lado tenemos la placa europea, euroasiática,
que es en la que nosotros formamos parte. Luego está la placa americana, que es donde está Norteamérica. Todo eso se va separando y en medio se queda este trozo, este continente, que también formaba parte de Pangea, que en lugar de partirse, se va estirando, estirando y que se sigue estirando en la actualidad. ¿Qué sucede? Que al separarse las placas, pues todo eso queda absolutamente inundado de agua y hoy ese continente, que sigue siendo y sigue existiendo, está debajo del agua. Bueno, requiere de más investigación, pero la idea, desde luego, ha gustado muchísimo a muchos geólogos. Os digo que es muy complicado explorar directamente allí, pero es algo que se va a hacer, los propios investigadores lo van a hacer y están absolutamente convencidos de su idea. Próximamente veremos si efectivamente tienen razón o no. Y os he dicho que os iba a hablar de 3. Bueno, pues es hora de hablar del segundo, el segundo continente perdido, ¿no? Ese está más lejos, ese está en el Pacífico y se llama, o lo han llamado, Cealandia. Fijaros, Cealandia. También este continente tiene una parte emergida y es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, todo el archipiélago de islas de Nueva Zelanda es lo que queda fuera de este antiguo continente que se llamaba Cealandia. Este ya está oficialmente demostrado que existe. Tanto es así, este fue propuesto en el año 2017. Estamos en el 2021. En estos 4 años ya se han hecho varias expediciones geológicas para determinar cuáles eran el perfil de este continente, cuáles eran sus fronteras, cómo de grande exactamente era, ¿no? Y se han dado cuenta de que es un continente muy alargado, que llega desde Nueva Zelanda, va como en paralelo a las costas australianas, ¿no? Y también, evidentemente, al hacer la prospección, se dieron cuenta de que este continente, o esto que estaba debajo del agua, antes pues estaba fuera. Y esta vez se dieron cuenta, ¿por qué? Porque empezaron a encontrar un montón de fósiles, cuando hacen las prospecciones, que sacan tubos ahí hicieron, meten un tubo, lo meten varios miles de metros debajo del fondo del mar, lo sacan todo ese tubo y en ese tubo quedan todos los estratos con todo lo que había, todo el tipo de roca y tal, y también quedan fósiles. Bueno, pues han recuperado hasta 8.000 fósiles diferentes, ¿no? Con varios cientos de especies, que algunas eran nuevas completamente, ¿no? Y eran propias de ese continente, y son especies terrestres. Eso quiere decir que allí eso estaba encima del agua y además prosperaba, ¿no? Prosperaba y estaba lleno de vida y de animales como cualquier otro continente. También se han dado cuenta de ese perfil porque hay justo un pasillo entre Australia, que es corteza continental, y Cealandia, que también es corteza continental, aunque está sumergida. Hay un pasillo en medio que es todo de corteza oceánica. Y además la profundidad a la que se encuentran las rocas de Cealandia son solo 1.000 metros, cuando la corteza oceánica está mucho más abajo, es mucho más profundo el mar en esos puntos, ¿no? Es muy curioso porque también quedan otros vestigios. Al hundirse Cealandia, al hundirse bajo el mar, dio origen, porque se encuentra justo encima de una línea en la que hay muchísimo volcanismo, ¿no? Bueno, pues el hundimiento de Cealandia creó el cinturón, o una parte del cinturón de fuego, que es esa zona que es justamente también una división entre placas tectónicas, que está llena de puntos calientes, que es decir, que entran en erupción, y si miráis en un mapa la distribución de los volcanes del mundo, veréis que siguen esas líneas. Bueno, pues esa parte que llega ahí, ese anillo de fuego, pues se creó con el hundimiento de Cealandia, que es el segundo de los continentes perdidos de los que os quería hablar hoy. Y el tercero de ellos tuvo peor suerte y tiene una historia más complicada. ¿Y sabéis dónde está? ¿No lo sabéis? Pues lo estáis pisando. O sea, está justo debajo de nuestros pies, enterrado a 1.500 kilómetros bajo Europa. Y me estoy refiriendo a un antiguo continente, también tiene una historia que ahora os contaré, que es preciosa, ¿no? Que se llama, o los científicos han llamado, Gran Adria. Todavía quedan algunas rocas fuera de este Gran Adria, pero solamente unos fragmentos, porque ese continente venía del sur, y lo que hizo hace unos 100 millones de años, 120 millones de años, fue chocar contra Europa y hacerse pedazos.
Europa era más fuerte, era más sólida, Gran Adria, que venía del sur, chocó con Europa. Cuando digo chocó, no os imaginéis dos coches chocando, estamos hablando de una colisión que se produce a una velocidad de entre 3 o 4 centímetros por año, ¿vale? Esa es la velocidad, pero es suficiente como para que eso continuamente, pues provocó que se hiciera añicos. Lo que quedó se metió debajo de Europa y el resto, los propios movimientos de las cortezas, lo repartieron en un arco en superficie que cruza unos 30 países. Ese arco va desde las costas levantinas de la península ibérica, fijaros, desde la zona de Levante de la península ibérica, hasta Irán. O sea, es un arco que recorre como 30 países. Bueno, pues 10 años de investigación buscando las antiguas rocas de Gran Adria y encontrándolas han sido necesarios para reconstruir esta historia. ¿Y de dónde salió? Este continente tenía el tamaño como de Groenlandia, ¿no? Son grandes, fijaros, el primero que os he hablado, el de Islandia, tenía 1 millón de kilómetros cuadrados, el segundo del que os he hablado, Cealandia, era pues como la India más o menos de grande, y este tenía el tamaño de Groenlandia, es decir, que era también un pedazo de bicho importante. ¿Y de dónde salió? Bueno, pues este se separó de Pangea también, más correctamente de Gondwana. O sea, Gondwana era un antiquísimo supercontinente del cual después salieron África, América del Sur, la Antártida, o sea, salieron toda la parte meridional, ¿no? Y tiene unos 550, se formó Gondwana hace unos 550 millones de años, y después chocó en el norte con otros grandes continentes y que se juntó para hacer el gran supercontinente de Pangea. Es decir, que Gondwana formaba parte de Pangea. Bueno, pues Gran Adria estaba en la parte sur de Gondwana, en la parte del sur, y se separó hace unos 200 y pico millones de años de lo que es Gondwana. Y a partir de ese momento empezó a avanzar hacia el norte, hasta que llegó a Europa hace unos 120 millones de años, y ahí chocó con Europa y sucedió esto que os digo, ¿no? Es un continente destrozado y cuyos restos, lo que queda de ellos, se ha metido por debajo de Europa, y se pueden encontrar esos restos a unos 1500 kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Es decir, es un continente desaparecido. Parece mentira que seamos capaces de averiguar y de ser capaces de contar estas historias que a mí me parecen tan maravillosas, ¿no? Sobre la historia íntima de nuestro planeta, ¿no? Sobre cómo se ha ido formando, cómo se ha ido conformando todo el planeta que podemos ver y en el que vivimos en la actualidad. Y ojo, porque si sucedió en el pasado, tener segurísimo de que todos esos procesos de los que os he estado hablando siguen en activo en el presente. Eso quiere decir que nuestro mundo futuro, si alguna vez hay alguien para verlo dentro de millones de años, será completamente diferente. Los continentes volverán a juntarse, volverán a separarse, que sepamos lo han hecho ya pues en 4 o 5 ocasiones a lo largo de los últimos 1.500 millones de años, y el proceso continúa. Nosotros vivimos demasiado poco como para darnos cuenta. Es como si una mariposa que solo vive un día intentara describir o estudiar toda la trayectoria, todo el tiempo que dura una vida humana. No podría. Pues nosotros somos esas pequeñas mariposas en la Tierra y no somos capaces de abarcar toda su historia con nuestra experiencia directa. Sí somos capaces de razonar, de estudiar, de pensarlo y de descubrir cómo fueron las cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, y si es así, ya sabéis, una campanita, un comentario favorable, compartirlo, y seguiremos creciendo.